Listo. Ya nuevamente aquí en MATLAB lo que vamos a hacer es, vamos a crear así ese vector de frecuencia que nosotros necesitamos para trabajar o para poder dibujar. Entonces yo estoy diciendo que la frecuencia arranca en menos f sub s medios, medios, ¿sí? Voy a dejarlo así por el momento, ya lo corrijo, en intervalos de f sub s sobre longitud, que es lo que equivaldría a cada puntico que dijimos al otro lado, la longitud del vector th, hasta f sub s medios. Si yo hago esto, ¿cierto? Miremos que f, cuando yo lo ejecute, aquí no tengo el vector f aún, cuando yo ejecute este vector, ok, f me quedó de un tamaño de 2001 y la señal en realidad es de 2000 posiciones. Aquí tengo un problema con ella, es porque he colocado un punto de más. Debo quitarle un punto, nuevamente, porque arranqué desde menos 2500 hasta 2500 y debería restarle 1. Entonces aquí le voy a restar 1, que básicamente pues sería sumarle f sub s dividido entre la longitud que tiene mi vector, longitud de t. Listo. Y ahora sí, vamos a colocarle aquí un paréntesis a esto para que quede un poquito más claro que esta parte desde aquí hasta acá, que esto es f sub s, sub medios. Voy a cerrar también esto, aunque no es necesario, pero para que quede un poco, más organizado. ¿Sí? Cerramos acá. Y ahora ejecuto, y ahora el vector f ya me queda de una posición, me queda un tamaño de 2000 posiciones. Ya me queda de manera correcta para trabajar. Listo, entonces ya creé un vector de frecuencia. Como estoy graficando el dominio de la frecuencia, pues mi eje X, recuerden que se convierte en un dominio frecuencial, ¿no? Entonces ahora sí, después de que tengo esto va a servir para todas las gráficas de aquí para adelante porque es el mismo eje, así como anteriormente trabajé o creamos el vector para el dominio del tiempo. Entonces ahora yo tengo que f sub 1 de ft, es decir, voy a calcular la fft para la señal 1, pero entonces le voy a colocar f sub 1, que es la frecuencia de la señal 1, y calculándole la fft. Va a ser igual a la fft de la señal 1, ¿sí? De la señal 1. Pero recordemos que cuando yo hago esto, normalmente casi siempre me va a aparecer una parte real y una parte imaginaria de la señal. Para lo que yo necesito y para la aplicación que estamos realizando, necesito solamente la magnitud del vector. Entonces voy a colocarlo como la magnitud de ella y eso va a ser mi señal F1 FFT. ¿Sí? Ahora sí, yo podría ya con esto tratar de graficarla. Entonces voy a graficar F1 underscore FFT, la frecuencia. ¿Sí? Y vamos a graficar, porque aquí lo importante es que F1 FFT, que no le he calculado aún, debe tener el mismo tamaño que F. Lo coloqué al revés, qué pena con ustedes. Aquí vamos a colocar este aquí. Primero viene el eje X y después sí el eje Y. Correcto, aquí, listo. Aquí tengo mi vector, ¿sí? Vamos a hacerle aquí una grilla para que se vea un poco mejor. Y aquí ya tengo la magnitud de mi vector. Esto se encuentra con valores bastante grandes porque no se encuentra normalizado. Entonces vamos a normalizarlo, y para normalizarlo pues es algo bastante sencillo. Simplemente escoger este valor que yo acabo de acá de procesar y dividirlo por la longitud máxima que tiene el vector, que en este caso el vector sigue siendo t. Y ahora sí vuelvo y grafico, y entonces este sería el espectro de la señal. Pero recuerden que este es el espectro en donde en realidad esto aún, es decir, me está diciendo que la frecuencia más alta se encuentra en este punto, ¿sí? Pero porque la manera como él me saca los datos me va a sacar que las frecuencias bajas se encuentran hacia la parte negativa y las frecuencias altas hacia la parte, perdón, la frecuencia más baja se encuentra en las frecuencias más grandes, y en el 0 se encuentran las frecuencias más altas. Esto es simplemente cuestión de aplicarle un comando que tiene MATLAB, y voy a hacerlo yo creo que aquí, y es, sí, hagámoslo aquí para graficarlo, que es la FFT Shift, que me va a pasar lo que yo tenía en la parte negativa a la parte positiva, y lo que tengo en la parte positiva lo va a pasar a la parte negativa.
¿sí? Le va a hacer un mirror a la señal positiva y otro a la señal negativa. Pues ahora sí lo grafico, y esta sí es la forma como nosotros normalmente vemos el espectro de una señal, ¿sí? Entonces vemos acá que esta señal tiene un valor alto en el valor de 52,5, ¿cierto? En este punto 52,5 es que tiene el valor más alto, y aquí este sería en el punto 52,5, etcétera. Es decir, nosotros hicimos nuestra señal, a ver, está en menos 47,5. Nuestra frecuencia, si recordamos, esta señal en realidad tiene una frecuencia, la primera, una frecuencia de 50 Hz. Debería estar ubicado en 50 Hz, pero no lo está. Es básicamente porque yo no arranqué en menos 2500, arranqué un poquito más allá, pero sí llegué hasta 2500. Entonces, si yo quisiese, podía correr un poco el eje para que este valor me quedara exactamente, mira, aquí estoy desfasado 2,5 y aquí estoy pasado 2,5. Entonces es simplemente correrlo 2,5 para tener la señal. Pero en este momento me interesa es más o menos como es la forma de onda. Si no, pues ustedes lo pueden correr, no hay ningún problema, lo podría correr un poco más. Sería solamente ajustar esta ecuación que yo hice aquí del f sub s, para que no arranque en este valor de más f sub s, sino la mitad de él. Voy a tratar de hacerlo aquí, es decir, no le voy a quitar todo eso, sino voy a quitar solamente la mitad. Y a este señor, cuando le quito la mitad, pero aquí se me complicaría un poco. Bueno, voy a dejarlo más bien de esta manera y ustedes lo cuadran más bien dentro. Es simplemente que cuadren este vector para que, si yo miro este vector, voy a mirarlo aquí más bien primero. Mire, él arrancó en el primer valor, que es menos 2,4975. No, que el siguiente estaría en menos 2500, ¿sí? Entonces la idea es que no arranque en ese punto, sino en la mitad de este punto. Y ahí sí yo puedo ya empezar a graficar cada uno de ellos, ¿sí? Con el espacio de tiempo de los dos sería el mismo, ¿sí? Sería el mismo. Es decir, voy a intentar si me da. Si no me da, pues ustedes lo ajustan. Aquí yo tengo desde arranco en la mitad hasta f sub l medios, y como lo corrí uno hacia la izquierda, a este lado le voy a restar también uno de estos. Le resto a este señor también uno acá. Vamos, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Sí hice bien? Ah, me equivoqué en algo, pregunto por favor. Eso. Este fue dividido entre 2. Ya creo que la embarré. Espérenme, devuelvo hasta el principio, que fue lo que había hecho. Ok, listo. FFT chip, listo, este está bien. Entonces estaba diciendo que este no le va a sumar eso, sino solamente la mitad, ¿sí? Y a este que tengo acá, que es f sub s menú, le voy a restar ese mismo valor. Entonces lo voy a ejecutar hasta acá. Sí, no me dio. Aquí tengo un problema, y es que el vector no me está dando del mismo tamaño. Aquí se pasó el f, me está dando de 2000. Y me di... aquí falta un paréntesis. Espérese a ver. Ok, parece que sí, ya me dio. Ok, aquí tengo la frecuencia de 51.000. Me falta un poquito más, no le he ajustado. Falta un poco ajustar un poquito más. Pero ya me entienden cómo es que tengo que ajustarlo, ¿no? Creo que entonces era solamente 4, creo que nomás estaba desfasado un cuarto. Pero ahí ya me voy acercando, es decir, corrí la señal un poco más hacia la izquierda, y ya se está acercando a la frecuencia de 50 Hz. Creo que me tocaría solamente por 4, por un poquito más para que se acerque, listo. Pero bueno, lo que me interesa en este momento es esta forma de onda que tengo acá. Es solamente cuestión, repito, de ajustar el eje de la frecuencia. Y entonces me está diciendo que esta señal cuadrada tiene un espectro fundamental, la primera frecuencia, que se encuentra en 50 Hz, aquí en realidad me está mostrando 51, el siguiente se va a encontrar en 150 Hz, ¿sí? El otro se encuentra en 250 Hz y el cuarto se encuentra en 350 Hz, ¿sí? Desen en cuenta cómo cada uno de estos espectros está sumándole a la energía total de la señal, y a medida que pasa el tiempo pues se va a ir disminuyendo. Pero pues tengo espectros que básicamente, si yo quisiera tener una señal cuadrada totalmente recuperada, que era lo que habíamos visto anteriormente, tendría que tener una frecuencia casi que infinita de muestreo para poder mirar todos estos pulsos de aquí hasta cuando se extienden hasta
hasta infinito y cuando se extienden hasta menos infinito. Pero entonces esta sería la primera gráfica. Bueno, por el momento dejémoslo así. Y ahora vamos a mirar el espectro que tenemos para la señal número 2. Voy a copiar esto mismo, ¿sí? Y para la frecuencia número 2, vamos a hacerla acá y sería, no vamos a dañar esta, sería la frecuencia f sub 2 y esto sería f sub 2, correcto. Y vamos aquí a hacer un hold on para que me grafique sobre la misma gráfica, pero vamos a cambiar el color. Entonces digamos que esta yo la quiero de color rojo, y vamos a dibujarlas. Entonces aquí yo voy a tener ahora los dos espectros de las señales. Me interesa para poder diferenciar, ya sea analizarlo sobre la parte negativa o sobre la parte positiva. Entonces voy en este caso a hacer un zoom, pero solamente de la parte positiva, ¿sí? Y eso que incluso podría, estos espectros son muy pequeños y la verdad pues no me van a afectar mucho. Podría haber hecho el zoom más bien, por ejemplo, desde acá hasta acá para poder analizar un poco mejor la señal. Listo, y esos son los espectros que yo tengo de mi señal. Entonces me dicen, en cero no hay nada porque es una señal que no tiene un nivel de C según lo que me está mostrando ahí. Y veo acá que en este punto, pues yo si quisiera diferenciar claramente entre esta frecuencia y esta frecuencia, yo podría hacerlo por medio de un filtro que me atrapara esta señal que yo tengo acá, ¿sí? Que me la atrapara, que me la dejara ver ahí nomás y que yo la pudiera diferenciar. Ahora, si yo quiero, si yo quisiese, es decir, yo quisiera hacer como esto. No, creo que no puedo dibujar. A ver, no puedo dibujar. Esta es lo que yo necesito atrapar esa frecuencia. Necesito atrapar esa frecuencia con un filtro. Si yo logro atrapar esa frecuencia, miren que esta otra, la roja, la componente roja, que es la frecuencia de la señal de 120, ¿es que era? Sí, 120 Hz. Esta señal de 120 Hz no se va a mezclar por acá. El problema es que eso no va a ser tan cierto, ¿no? Recordemos que cuando yo hago esto, en realidad la señal, el filtro va a ser algo de esta manera. Voy a suponer que el filtro más bien sea un poco de esta forma, pasa por acá y luego se baja acá. Al pasar de esta forma, sí me está dejando pasar algo de energía de esta señal que se encuentra ahí cercana, ¿sí? Pero si yo calculo la energía de ella, pues voy a ver que la energía va a ser más alta cuando esta señal pase acá. Ahora, ¿qué sucede? Yo podría decir, bueno, entonces vamos a ampliar el orden de filtro, de tal forma que el filtro ahora baje de esta forma y casi que no toque este que tenemos acá. Un grupo podría pensar, bueno, ¿y cuánto es el ancho de banda que yo requiero para este filtro? Miren que no es tan importante el ancho de banda, es decir, no es tan crítico. Ustedes lo pueden seleccionar. Naturalmente, si yo coloco un ancho de banda que va de aquí hasta acá y cuando bajo con la pendiente, pues estoy casi que cogiendo toda la energía de esta señal. Entonces yo escogería un ancho de banda un poco más pequeño, ¿sí? Si yo escojo un ancho de banda, por ejemplo, de 1 Hz, ustedes tienen que estar muy seguros de que esta frecuencia esté dentro de ese rango, porque si no se puede salir, ¿no? Si ustedes colocan 1 Hz y digamos, mi filtro queda por acá, entre estos dos punticos que estoy marcando acá, pues la señal quedó por fuera de ella, ¿no? De todas formas yo la vería cuando pase la cola, pero la idea es que mi forma de onda del filtro me atrape la frecuencia que yo quiero recuperar. Entonces yo dejaría un ancho de banda pequeño acá para que cuando yo baje, en lo posible, corte lo más abajo la otra frecuencia que se encuentra al lado. Entonces de esa forma yo tendría un filtro para esta frecuencia y otro filtro después para esta otra frecuencia. Si yo miro y yo le aplico, digamos, a esta señal, a estas dos señales, o yo no sé qué señal me están transmitiendo, supongamos que no sé qué señal me han transmitido. Y para yo saber qué señales que han transmitido, entonces yo le aplico el primer filtro. Cuando le aplico el filtro supongamos que transmitimos la señal de color azul, pues entonces la energía va a ser grande. La energía va a ser grande porque me entró bastante energía de esta señal, ¿sí? Y digo, ok, y esta componente también me está sumando. Esta componente también me está sumando a esto, es decir, tengo esta energía más lo poquito que recogí de la otra, entonces tendría una energía que es correspondiente al azul más el pedacito que alcance a pasar de la roja. Ok, entonces ahí yo decía, bueno, se puede confundir el filtro. Digo, ok, listo. Entonces, cuando yo hago esto y envié la señal número 1, cuando pasó por el filtro número 1, me entró a mí
una energía 1000, voy a suponer. Ahora, a la misma señal le aplico el filtro del número 2, pero recuerden que me está entrando el azul. Entonces, cuando yo le aplico el filtro número 2, esta roja no está, porque no la estoy transmitiendo. Entonces yo hago la cola del filtro y cierro por acá. Y digo, cuando baje por acá, digo, la energía que me va a calcular ese filtro es correspondiente a este valor más un poquito de este valor que tengo aquí de azul, más de pronto otro poquito de este, otro poquito de este. Pero muy probablemente, si yo comparo estas energías, la energía que me está dando cuando yo paso la señal por este filtro es mucho más pequeña que la que yo tengo acá, porque aquí pasó la mayor cantidad de energía. Entonces, si yo logro diferenciar cuando yo haga esto, que la energía en este caso fue más grande cuando yo pasé la señal que desconocía por el filtro número 1, digo, ok, entonces lo que pasó fue la señal 1, ¿sí? Y en el filtro número 2 salió poquita energía, entonces yo lo que hago es que básicamente cojo lo que me está ingresando a mi sistema, lo hago pasar por los 4 filtros y miro cuál de ellos me da más energía. Y el que me da más energía es el que supuestamente me está diciendo qué señal es la que yo tengo ahí. Naturalmente para esto tiene que estar muy bien calibrada la electrónica. No es que cuando yo transmita con el canal número 1 tenga una amplitud, una amplificación de 10 y cuando transmito la señal número 2 tengo una amplificación de 20, porque entonces le estaría haciendo trampa, ¿no? Todas las señales deben de estar con las mismas ganancias tanto en el transmisor como en el receptor para que las condiciones sean iguales y yo pueda diferenciar cada uno de ellos. Pero eso me permite a mí ya de esta manera identificar cada uno de ellos. Entonces, esto sería para esto. Vamos a mirar qué pasa con la señal número 3, ¿no? La frecuencia de la señal número 3. Vamos a copiar esto otra vez. Y esta la voy a pegar acá. La frecuencia F sub 3. Perdón, F sub 3. Señal 3. Y filtro 3. Ok, creo que ya me quedó. Pero de color. Vamos a darle un color green. Y ejecutamos esto. Bueno, aquí ya se ve un poquito como una sopa ahí ya de señales. Vamos a hacer un zoom in en lo que yo les decía que me interesa. Por ahí está por acá, yo creo que es lo que me interesa. Y miren, dense cuenta que yo aquí ya podría filtrar, ¿sí? Pero esta señal cuando yo la filtre, que es otro problema que voy a tener ahora, esta me da una potencia determinada, una energía determinada, pero también me está sumando, lo más probable es que me sume todo este espectro que tengo acá. Entonces yo podría pensar, no, pues hago un filtro que baje más, ¿sí? Pero si baja más, recuerden que el orden del filtro, es decir, que tenga una pendiente más alta, recuerden que entonces eso va a hacer que el orden del filtro se crezca demasiado, ¿sí? Y vamos a tener problemas ahí. Entonces, yo debo diseñar filtros para cada uno de ellos. Voy a hacer el ejemplo con uno solo. Voy a tomar una señal cualquiera. Voy a hacer un filtro, por ejemplo, el filtro de 120 Hz y le voy a hacer pasar la señal número 1, ¿sí? Con lo que veíamos en clase. Y aquí pues puedo comparar las otras señales. Lo importante es que estén más o menos separaditas y que no vaya a tener ningún problema con ellas, ¿sí? Pero creo que con estos criterios que hemos visto paso a paso acá les queda claro lo que tenemos que hacer. Entonces ahora voy a irme a la herramienta del SP Tool, ¿sí? Y en SP Tool voy a importar la señal, voy a importar inicialmente la señal 2, ¿sí? Voy a importar la señal número 2. Esto está trabajando una frecuencia de muestreo de, ¿cuánto es que es la frecuencia de muestreo? De 5000. Y voy a llamarla Signal 2. Esta se va a llamar Signal 2. Ojalá así con Sig 2. Ok. Y voy a importar de una vez la que me interesa analizar. Voy a importar la señal 1 y esa se va a llamar Signal 1, correcto. Entonces ya tengo mis dos señales, ya las puedo ver acá si quieren, no las voy a ver ahora. Recordemos que las podemos analizar acá. Y voy a crear un filtro para ellas. Entonces voy a crear un filtro. Voy a pensar que tengo el filtro de la señal número 2, que está, según lo que yo dije, tenía una frecuencia de 120 Hz. Entonces voy a crear aquí, voy a maximizarlo, creo que no me sirve nada maximizar porque no maximizó. Voy a crear un filtro pasabanda, ¿sí? Y este filtro pasabanda
voy a escogerlo de un orden, voy a hacerlo de orden 4, ¿sí? La frecuencia de muestreo es 5000, ya se me había olvidado, 5000. Y es un filtro IR Gutenberg. Otra vez frecuencia 5000. Y la frecuencia de corte 1, vamos a decir que es de 120, ¿no? Va a suponer que esa queda en 105 y la otra que queda en 120, 135. 15 por arriba y 15 por abajo. ¿Sí? Vamos a diseñar ese filtro de esa manera. Ok. Vamos a ver cómo nos da. Aquí ya nos dio nuestro filtro. Dice, bueno, ese filtro les da con esas características de acuerdo a lo que hemos visto. Vamos a ver, hasta ahí yo no podría pensar, oiga, sí, de pronto una señal de 100 Hz tiene una atenuación de menos 40 dB, entonces puede que no pase. Sí, puede que no pase. Vamos a mirar si eso es cierto. Entonces, este va a ser mi filtro fit 1, ok. No lo voy a guardar por ahora, voy a dejarlo ahí. Entonces, este fue ubicado a 100, entonces si a la señal número 2, que es la señal que tiene la frecuencia de 120 Hz, la hago pasar por este filtro número 1, lo voy a aplicar. Entonces me va a quedar la señal de salida 2. Esta es la señal de salida 2 pasando por el filtro 2. Bueno, sí, este sería el filtro 2, ¿no? Porque es el de 120, pero aquí ya le coloqué un nombre que no era el correcto. Pero esta sería la señal número 2 pasando por el filtro número 2, por el filtro que le corresponde. Entonces básicamente aquí debería pasar un buen espectro, una buena energía de la señal, porque estoy cogiendo el armónico más grande de él, ¿sí? Vamos a ver si esto es cierto. Ok, y me dio la señal de Phil Victor Douglas. Entonces miremos acá. Yo miro el espectro de esta señal, ¿sí? Energía, aquí lo tengo, aquí está en dBs. Este es el espectro de la señal bit 2. Esta es la señal que, pero señal MTB, perdón. MTB, necesito mirar el espectro de esta señal, crear un espectro de esta señal. De la señal número 2, ok. Dejemos estos valores de esa manera, aplicar. Y aquí tengo el espectro de la señal número 2. Esto es en dBs, ¿no? Entonces por eso miren, ahí está mi espectro. Entonces yo estoy buscando que cuando pase mi señal me quede solamente esto, ¿no? Debería quedar solamente esto que tengo acá, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces tengo la señal número 2 que lo voy a aplicar por el filtro número 2. Creo que no la... ya la creé, mentiras, estaba esta, ¿no? ¿Qué es esta? Entonces voy a crear el espectro para Sigfig 2. Sigfig 2, sí, correcto, 2000 muestras, vamos a aplicar. Y miren que aquí pasó, este espectro pasó casi igualito que lo teníamos hace un momento. No, pasó igualito. Sí, pasó casi idéntico, miren. Los demás se han atenuado más, pero ha pasado esta potencia que yo tengo acá, ¿sí? Ahora, si yo le calculo la energía a todo esto, pues me va a dar un valor de energía determinado que es correspondiente a la señal que yo tengo acá. Entonces, como es la señal que yo apliqué, yo esperaría efectivamente, miren que usted aquí, voy a tomar solamente este valor máximo. ¿Sí? Este valor máximo me está dando de, ¿dónde lo veo en la gráfica? No lo veo, de menos 15. ¿Sí? Menos 15 dB tendría yo acá, ¿sí? De esa señal después de que pasa por el filtro. Repito, debería haber pasado total, efectivamente ella pasó total, ¿sí? Miren, pasó total, antes tenía menos 15, aquí tengo menos 15, sigo teniendo menos 15, pero los otros espectros se han atenuado un poco más. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, voy a aplicarle la señal, voy a coger la señal número 1 y se la voy a aplicar al filtro número 1, ¿sí? La señal número 1 se la aplico al filtro número 1. Al filtro número 1 que recuerden que es el filtro del número 2, ¿no? Le digo aplicar. A ver, señal número 1 se la estoy aplicando al filtro y voy a crear. Entonces voy a crear esta señal. Sería la señal número 1 pasando por el filtro número 2. Entonces, no debería haber una gran pérdida ahí que tengo la señal. Entonces ahora esta, voy a ver el espectro de ella. Voy a crearlo. Se va a llamar aquí espectro 3, aplicar. Y miren,
la atenuación que tiene ella ya acá, ¿sí? Ella ya tuvo una atenuación grande, ¿sí? En este punto tengo menos 36 dB. Entonces la energía de esta señal comparada con la energía anterior de la señal cuando pasó por el espectro, pues es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces yo debería ahí ya poder revisar y tener los datos que yo quiero para poder diferenciar cuál fue la frecuencia que ingresó a mi sistema. Ok, esto en cuanto a esa parte. Y este proceso, pues lo debemos de repetir para cada una de las señales que yo coloqué acá y mirar el espectro de cada una de ellas. Nosotros ya tenemos el espectro de las señales acá, en esta otra parte, ¿sí? Entonces lo que yo podría hacer ahora es coger esta señal que tengo aquí que se llama, cojamos por ejemplo SIGFIG2, ¿sí? Y la voy a exportar al workspace, ¿sí? Creo que no hay ninguna que se llame, no hay ninguna que se llame así. Entonces aquí ya me quedó. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ah, exporté fue. ¿Cuál exporté? Espectro 3, creo que exporté. Ah, no, aquí está. SIGFIG 2, ¿sí? Esta fue la que exporté. Los datos se encuentran acá en el punto DARA y ahí están esos datos. A esos datos es los que ustedes le van a calcular la energía, porque esto es lo que votó, fue lo que salió del filtro una vez la señal pasó por él. A estos datos es lo que usted le va a calcular la energía. Si yo dibujo esto, plot, ¿cómo se llaman ellas? Plot sig2 underscore field 2, ¿sí? Punto dara. Pues me va a quedar a mí aquí. Quién sabe dónde se me habrá dibujado. Creo que, aquí tengo un problema porque no le quité el hold on. Entonces vamos a quitarle aquí. Voy a hacer estas otras gráficas para que me molesten estas y hold off. Y ahora sí dibujémoslo. Ahí está mi señal, ¿sí? Esta es mi señal que es correspondiente a la señal 2 pasando por el filtro 2. Miren que cogí casi todo el espectro de la señal, ¿sí? Pasó con una amplitud grande. Y miren lo que yo les decía al principio, de que es muy importante que cojamos varios ciclos, porque aquí en este caso ella se demoró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 ciclos en estabilizarse, ¿no? Hizo esto, y de ahí para adelante se estabilizó. Entonces sí es importante que cojamos por lo menos unos 10, yo viendo esto, unos 20 ciclos habría que tomar, mínimo de la señal, ¿no? Entonces, para poder saber si está bien mi señal. Esta fue la señal que yo obtuve. Ahora, no le voy a calcular la energía a esta señal. Yo le puedo calcular más bien la energía al espectro de la señal. Creo que esa no la exporté. Entonces, ¿qué se lo hice? Entonces yo tengo mi espectro, que es este que está acá, ¿sí? Y este vamos a ver si se deja aquí exportar, file, exportar, el espectro 3, pero sí lo había exportado, sí, ahí está, como espectro 3, ¿sí? Espectro 3, y en el espectro 3, aquí están los datos, que es la señal que se encuentra en ese punto. No, estos son los datos de ella, a ver dónde están los datos, frecuencia de muestreo, en alguno de estos tiene que estar los datos, especificaciones PES, esto es. Ok, aquí están los datos de la señal. ¿Sí? Vamos a ver si este se llama ¿qué? P. Plot espectro espectro 3.p. Listo. Listo, sí, ese creo que es el espectro de la señal. Sí, que tenemos ahí. De todas formas, lo que nosotros deberíamos hacer más bien, porque es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica con el microcontrolador, es coger estos datos, que fue la señal que yo dibujé hace un momento. Uy, que se me hicieron, fueron estos, sí, correcto. Y a estos datos le sacamos el espectro nuevamente. Y a ese espectro sí le calculamos la energía. ¿Sí? A este espectro que yo tengo esto, a esto le calculo el espectro. Y el espectro de esto es lo que le voy a sacar la energía. ¿Sí? Saco la Fourier de esta cuestión, la transformada de Fourier, y a esto le calculo energía. Y ahí ya tengo la energía de esta señal. Conozco la energía de la señal 2 cuando pasa por el filtro número 2. ¿Sí? Si yo miro
Bueno, exporto la otra señal que es la que tengo acá, incluso la puedo ver aquí, no sé para qué me vine acá, la puedo haber visto acá, ¿sí? Pues aquí tengo también, será por eso, porque era muy lento, a ver, no se me vaya a morir, MATLAB, y listo. Miren aquí la amplitud de la señal, 0,15, es decir, aquí hay menos energía en el espectro de esta señal, ¿sí? Ese espectro tiene menos energía. Cuando usted le saquen la Fourier, va a darle por ahí una amplitud de 0,1 a la señal, ¿sí? 0,1, ¿sí? Entonces ya con esto ya podría yo diferenciar las señales. Alguien se preguntará que por qué no me dio una onda sinusoidal, ¿sí? Porque da esta cuestión así, con unos picos más altos que otros. Recuerden que no está pasando solamente la onda sinusoidal, sino que hay otros espectros que por el ancho del filtro están alcanzando a pasar y entonces me están distorsionando mi señal. En cambio en la anterior, como el espectro fundamental es mucho más grande, pues se alcanza a ver un poco más sinusoidal. Aquí sí no. Aquí también yo puedo decir que se demoró en estabilizar más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 ciclos de máquina, 8 ciclos se demoró en estabilizarse la señal. Entonces la idea ahora pues es que ustedes calculen la energía para cada uno de ellos. Voy a abrir aquí Paint para que miremos, recordemos de sus cursos de señales cómo se calcula la energía de una señal.